Estamos en contacto con nuestra nutricionista Sonia García. ¿Qué tal, Sonia? Buenas Hola, buenas tardes, tardes, ¿cómo están? bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Bueno, allí? muy bien acá de viernes, imagínate, de viernes y con Pablo que viajó a Buenos Aires porque hoy entregan los Martín Fierro para programas del interior de Diario Digital. Así que estamos más que Ah, expectantes a a los Martín Fierro Web 2025, que son los primeros que se entregan, y bueno, estamos nominados. Así uy, que muy, estamos pero muy muy expectantes. merecido. No Sí. tengo duda de que van a ganar y si no, ya está, ya son ganadores, Sí, porque por siempre supuesto, ganan haber más. sido reconocidos también es muy Sí, claro importante. que sí, claro que sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, me preguntaron un tema que muy interesante que tiene que ver con el rotulado de los alimentos. Eh, Así que si querés, si tenés alguna pregunta para hacerme, si no, ¿Esto lo qué que sería? quieran decir. Los octógonos negros? En Ajá. parte. Pero el gobierno no dijo que lo saquen ahora. Eh, no me consta por el momento, pero sí lo que ha generado es como una hiperinformación Mm, que en general lo que produce es como frustración en la compra y siempre digo yo con el tratamiento a veces de la obesidad, como cuando apretás un resorte que cuando lo soltás sale para cualquier lado, cuando hay tanta presión y tanta aparente información. Pero por el momento está vigente por la ley que se llama, ya te digo, el número es el 27642 y es la ley del etiquetado frontal. ¿Pero que ha Pero habido otro, algún reclamo de los empresarios? sí, sí, Claro. sí, sí, porque esto pone, ¿Qué pasa? Se nos fue hola Sonia. Carmen, todo alimento o producto alimentario que se pone a la venta, que no es natural, sino que está sometido por un tratamiento industrial, Mm, tiene, en la mayoría de los casos, que esto tiene que ver hasta con la revolución industrial, antes la comida tenía algunos métodos de conservación, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, del salado, el ahumado, pero no se tenía muy en cuenta el valor del alimento como un vehículo que puede sanar o puede enfermar. A partir de ahí se empieza a trabajar sobre regulaciones de los alimentos, sobre todo estos que tienen conservantes, aditivos, que favorecen el consumo. Estamos hablando ya de las góndolas de supermercados. claro. Por un lado, se favoreció la accesibilidad de alimentos que antes eran opcionales, por ejemplo, no sé qué podemos decir, el tomate, que después se enlató, o los dulces, ni hablemos de los amasados de pastelería, las galletitas. Hoy tenemos disponibilidad permanente en el mercado. Y también otros alimentos que vos decís, antes era agua, o era alcohol, o eran tisanas, o eran té, y ahora tenemos bebidas que no son alcohólicas, pero tenemos las gaseosas, los jugos. Entonces ha habido una transformación en los alimentos que en algún momento se tuvo que regular. Por lo pronto, ¿con qué objetivo? De que la población tenga información sobre lo que elige y consume. Ahora, no, Ahora, antes no había, perdón Sonia, pero no eh, había una etiqueta donde se especificaba qué contenía ese alimento, en qué proporción y cuántas calorías. absolutamente, y eso sigue vigente, ¿eh? O sea, Más esto, más en los octógonos. claro, Ajá. claro. O sea, la etiqueta de un alimento, vamos a seleccionarlo cualquiera. A ver, vamos a pensar en un jugo enriquecido o un dulce o unas galletitas. Lo que tienen son dentro de su envoltorio algo que es básico, que es la información nutricional. Mm. Ahí lo que tenemos es contenido neto de ese alimento, tenemos también la identificación del origen, las declaraciones de esa empresa, que son los permisos para el productor, que le da el ANMAT o SENASA, u organismos, el Código Alimentario Argentino, o sea, qué características tiene ese alimento. Muy importante también la identificación del lote, y por lo menos fecha de producción y de vencimiento. Esa es una información nutricional que estamos todos acostumbrados a ver. Después tiene el rotulado. ¿Qué quiere decir eso del rotulado?
¿Qué aporte nutricional tiene ese alimento? Estamos hablando de la cantidad de calorías, la cantidad de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, de sal, etcétera. En ese caso, después se fue agudizando y hay alimentos que tienen azúcares agregados, tienen conservantes, tienen mejoradores de color, entonces se hace más atractivo a la vista. Todo eso tiene que estar en el rotulado nutricional. Si ustedes agarran un producto, van a ver que tiene grasas totales, carbohidratos o hidratos de carbono o azúcares, eso es todo hidrato de carbono, y te va diciendo cada 100 gramos de alimento o por porción, o sea, como verás voy complejizando la lectura, o si no también puede ser que te diga el porcentaje de las necesidades básicas de un individuo, que a veces ni sabe qué cantidad de calorías o de hidratos de carbono debería o podría comer por día. ¿Y la gente le hace caso a estos Ajá, octógonos? bien. En parte sí y en parte no. Los estudios a partir de la vigencia de la ley, que terminó con el agregado de los sellos de advertencia dentro de el etiquetado de ese alimento, con esos octógonos que vos me preguntabas, ahora explico de qué se trata, y por último las leyendas precautorias. Todo eso debería tener un alimento. En algunos casos no, como las leyendas precautorias, que como la palabra lo dice, es a modo de precaución en el consumo de niños. Estoy hablando, por ejemplo, bebidas que tengan edulcorantes, por ejemplo, no se aconseja, o que tengan cafeína, ¿no? O sea, esas son las cosas que decís, ojo, porque no es apto para el consumo de niños. Esas son medidas precautorias. Y los octógonos, con respecto a una medida internacional, es el exceso que tiene ese alimento con respecto a algo normal. Ese exceso puede ser perjudicial para la salud. Y lo que se midió fue la cantidad de sal, la cantidad de calorías, la cantidad de grasas saturadas o grasas trans, y también la cantidad de hidratos de carbono. O sea, un alimento, fíjate vos todas las transformaciones que puede sufrir. Cuando una persona ve que un alimento tiene la información nutricional, pero tiene los octógonos, empieza, por lo menos tiene una señal de alerta. Y los estudios lo que han corroborado es que es más productivo, más llamativo para los niños que para los adultos. Hay octógonos en los caramelos, por ejemplo. Entonces se apuntó a que, por ejemplo, comedores escolares o escuelas que tengan kioscos, tengan alimentos con la menor cantidad de sellos. Y también lo que se vio es que la gente empieza a comparar octógonos, no sabe bien, es cierto, cuando vos vas a un supermercado y empezás a ver, decir, ¿y esto qué me está queriendo decir? ¿Tiene exceso de azúcar? ¿Tiene exceso de grasa? Lo llevo igual porque todos lo tienen. Porque hoy encontrar, estoy hablando de supermercados, que algo estuvimos hablando antes, encontrar alimentos sin octógonos, que es el desafío de la industria, mientras pelea para sacarlos, es complicado, porque tiene que ver, insisto, con prevención en salud. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, Estoy bien. atenta, atenta escuchándote. Sí, es que realmente hay que verse, ¿no? Cuando uno está tratando de ver qué puedo y qué no puedo comer. Con esto, insisto, yo traté de profundizar un poquitito más en el enfoque entre alimentos light y alimentos dietéticos, porque por ahí se entiende un poco más de qué estamos hablando. O sea, si quiero cerrar el tema anterior, lo ideal es que consumamos, como dijimos siempre, cada vez menos alimentos industrializados que están llenos de sellos y de medidas precautorias, y sobre todo con la cantidad de enfermedad que tenemos nosotros, de enfermedades prevalentes, estoy hablando de diabetes, obesidad, cada vez hay más niños con trastornos de obesidad. Entonces, bueno, tratemos de volver a comidas saludables y naturales. Ahora, Estoy Sonia, hablando, ¿cuánto hace que venimos hablando de esto? De la comida bueno, natural, de los chicos con obesidad. Y, mira, y, y, y- y- y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que pasa es que
cuando hablamos nosotros de obesidad, en algún momento también hemos citado, por ejemplo, muchas teorías con respecto a esto. Una de ellas es obviamente la adaptación genética. La adaptación genética, por más que hablemos de genes o de epigenética, que es cómo se adapta un organismo a distintas condiciones ambientales, y esto se puede traducir o no en generaciones futuras. El tema es que va más lenta esa adaptación a la oferta de mercado y los cambios culturales. Cada vez hay más sedentarismo, cada vez estamos más cómodos, hasta por la calefacción, por el control remoto, porque usamos el auto, porque en realidad no hay una adaptación a la oferta de comida, los disturbios de horarios de comida. El otro día hablábamos de lo importante que era comer y dejar un reposo digestivo para que el organismo utilice lo que comió, o al menos lo que tiene en reserva, pero mínima, para volver a comer, y no lo que tiene en reserva de máxima, que nunca termina de usarla y sigue comiendo esa persona. Eso habla de conductas adictivas, que es apasionante, cuando quiera citamos ese tema. Claro. Pero el tema entonces es cómo hacemos para adaptarnos a una oferta alimentaria, la publicidad, pensar en los chicos que aparecen, no solamente alimentos, que aunque tengan el octógono, te lo dice un animalito re contento y feliz, que el pibe no sabe si eso está bueno o está mal, el animalito de moda que le gusta. O a veces tienen informaciones erróneas que te dicen papas fritas sin colesterol, claro. 0% grasa trans. Y vos decís, si la papa frita, ¿Qué onda? la papa es ¿Sabés que me sorprende también, Sonia? En muchos aceites, aceite de girasol, aceite de maíz, dice sin colesterol. ¿Viste? Ese es un claim. ¿Pero qué es eso? Esa es una mentira, pero es como un atajo, un gancho. vamos a decirlo, un gancho de la industria alimentaria, porque decís, el que no diga tiene. Y No, pero aparte es cosas que vienen de los vegetales, no vienen de los animales, ¿no? Y el colesterol es una sustancia que solamente existe en el reino animal, exacto. Animal. Bueno. Entonces, en ese caso, no lo va a tener nunca la papa frita, pero sí lo que tiene un montón de sodio. Claro. Y por ahí esa persona tiene hipertensión, tiene obesidad, no es un alimento que sea bajo en calorías, pero como me dijo el doctor que estoy tomando estatinas porque tengo el colesterol alto, en realidad lo puedo comer, pero no es. Claro. Mirá todo lo que sucede en la industria alimentaria como para estar. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Bueno, vamos redondeando, Sonia, esta charla tan interesante, a tener en cuenta, a ser conscientes de lo que compramos y lo que comemos, y después, bueno, nos vas a anticipar la próxima charla. ¿Cómo no? Yo quisiera sumar un poquito más de esta información para no asustar, sino que Argentina, no estoy hablando en otros países, se habló mucho de alimentos dietéticos y alimentos light. Alimentos light, sepamos que es un producto alimentario, un yogur, por ejemplo, una bebida, que tiene menos que un alimento natural de algo, un 25% menos de azúcar, menos de grasa, menos de sal, por ejemplo. Eso, por ahí la persona lo consume porque dice, light porque no tiene sal, pero por ahí tiene más calorías. Entonces es muy interesante esto, poder evaluar. Obviamente hay registros como el ANMAT, cuando uno tiene dudas sobre un alimento, o hablar con su nutricionista, es decir, bueno, vamos a evaluar qué es lo que estás consumiendo. Y con respecto al alimento dietético en Argentina, estoy hablando en Inglaterra o en otros lugares, dietético significa un alimento que puede ser para personas sanas o para personas con alguna patología, estoy hablando por ejemplo de una celiaquía, donde se transforma el alimento para que sea adecuado para el consumo de quien lo va a hacer. Si es una persona con heteropatía o celiaquía, un alimento dietético sin gluten sería el adecuado. Bien. Si es una persona diabética, un alimento dietético sin azúcares simples sería el adecuado. Pero ya lo de light tendríamos que profundizar en su lectura. Perfecto. Es muy importante esto, no asustarse, y me parece que el atajo más rápido
es el que decimos siempre. Tratar de irnos no solamente a una alimentación ordenada, sino también a alimentos frescos. Claro, mucha verdura, viste, los países, las zonas azules del mundo, donde vive gente hasta más Sí, de los 100 años, sí, comen verduras, frutas, nada de carne roja, mucho pescado, semillas, nada de alimentos harinas, nada de integrales, azúcar, y bueno, y viven 100 años. exacto. Ahí Eso es lo tenemos que un nos ejemplo. llevó. Nos salvó de la hambruna, pero es como si hubiese sido un resorte o un péndulo, ¿no? Que Y salió de un sí, lado para el tal otro. cual. Por eso es muy importante y eso está vinculado también con la salud de la microbiota, porque la microbiota se alimenta de alimentos naturales, de origen vegetal fundamentalmente, frutas y verduras, legumbres y en lo posible cereales integrales, y eso también ayuda a la salud cerebral. Bien. Así que bueno, vamos por eso. Sonia, nos despedimos hasta la próxima. Un gran abrazo, Un ¿eh? abrazo inmenso y después, Y bueno, nos vas a sorprender con el próximo tema que seguramente va a ser de mucho interés. bueno, muchas gracias y muchos éxitos para hoy, ¿eh? Gracias, un abrazo Un inmenso. abrazo. Adiós, Adiós. adiós.